Mi papá siempre ha sido ese tipo de hombre que no cree en nada a menos que lo haya presenciado por sí mismo. Es bastante macho y no le interesa nada de esos cuentos de hadas y tonterías de fantasmas. Pero todo eso cambió para él, un día. Eran alrededor de las 2:30 de la tarde cuando mi papá llegó a casa. Trabaja en el turno de noche en una antigua prisión. Dice que es un trabajo bastante relajado en su mayoría. Por lo general, su tarea consiste en dar vueltas por la prisión en uno de los camiones de guardia o vigilar desde las torres. Una noche lo enviaron a hacer una revisión de la capilla, para asegurarse de que no hubiera nadie allí que no debiera estarlo. Su jefe le dijo que volviera y se reportara con él, después de hacerlo. Mi papá caminó por el patio hasta la capilla, y tan pronto como entró, dijo que sintió una ola de nerviosismo que lo invadió. Encendió las antiguas luces, entró y comenzó a revisar toda la habitación. Después de un par de minutos, dijo que un hombre vestido con el mismo uniforme que él salió de la pequeña oficina al fondo. Mi papá le preguntó al hombre si ya estaba haciendo la revisión de la capilla, y el hombre respondió, sí, yo me encargaré de esto. Confundido acerca de por qué lo enviaron a revisar la capilla, mi papá simplemente dijo, oh, está bien, le informaré al jefe. Regresó con su jefe unos 15 minutos después de que lo hubiera enviado. Su jefe lo miró y preguntó, ¿cómo terminaste tan rápido? No podrías haber revisado todo ese lugar en tan poco tiempo. Otro guardia ya estaba allí, dijo que lo haría él, contestó mi padre. Y supongo que su jefe no pensó nada al respecto, siempre y cuando la capilla estuviera revisada, todo estaba bien para él. Bueno, aquí es donde se pone espeluznante. 3 días después, mi padre dijo que estaba caminando por los pasillos de la prisión y se detuvo a mirar la vitrina de todas las fotos antiguas de otros guardias en el pasado. Mientras hojeaba las fotos, dijo que su corazón se hundió y su sangre se heló. Una de las fotos que encontró era del mismo guardia con el que se había encontrado en la capilla, solo que este guardia estaba muerto. Aparentemente, 4 años antes de que mi padre comenzara a trabajar allí, se desató una revuelta en la capilla, y un guardia fue apuñalado hasta la muerte, y ese guardia era el mismo hombre que mi padre vio en la antigua capilla. Durante los 12 años que lleva trabajando allí, nunca había escuchado hablar de la revuelta hasta ahora. No sé si simplemente no hablan de eso, temerosos de que pueda asustar a los novatos, o si es algo que muchos de ellos habían olvidado. Todo lo que puedo decir es que mi papá ahora es un firme creyente en lo paranormal, y nunca, ni una sola vez, ha vuelto a entrar en la espeluznante capilla. Todo comenzó hace unos 3 años cuando estaba saliendo con una chica. Ella vivía en una casa antigua y tenía todo el sótano para ella. Recuerdo que ella decía que su casa estaba embrujada y pasaban eventos fuera de lo normal. No le creí realmente, hasta una noche en particular. Mi amigo y yo pasamos la noche en su casa, y recuerdo a mi amigo recostado en el sofá, con los ojos abiertos, alrededor de las 9:30 de la noche y simplemente mirando fijamente la pared. No pensé que hubiera algo mal, pensé que estaba bromeando. Él se mantenía inmóvil. Empecé a llamarlo por su nombre, pero no podía obtener respuesta de él. Mientras tanto, yo estaba al otro lado de la habitación y mi amiga estaba sentada en su cama, mirando con mucha expectación y sorpresa. Después de un minuto de él, mirando fijamente, salta del sofá diciendo asustado: «No me meto con eso, no me meto con eso». Mi amiga empezó a reír. No me di cuenta realmente hasta más tarde, de que ella sabía lo que estaba pasando. Yo empecé a reír junto con ella, pensando que era solo una broma. Después de 5 minutos, mi amigo se calmó y volvió a sentarse en el sofá.
Aquí es donde las cosas se pusieron un poco espeluznantes e interesantes. Tenía una puerta mosquitera en su habitación que daba al exterior de la casa. Recuerdo específicamente que tan pronto como di 2 pasos fuera de su habitación para salir, todas las luces de su habitación, incluyendo los enchufes, se apagaron y quedó completamente a oscuras y se puso realmente espeluznante por un momento. Intentamos todo y lo único que funcionaba en su habitación era la lámpara que estaba al lado del sofá, justo al lado de la cabeza de mi amigo. Todo esto era algo nuevo para mí y no sabía realmente qué pensar de la situación. Luego, recuerdo que las cosas se volvieron extrañas en la habitación, mi amiga se estaba poniendo muy agitada por las cosas más pequeñas y no me dejaba dormir en su cama. Así que pensé, bueno, dormiré en el suelo al pie de su cama. Simplemente no podía quedarme dormido esa noche. Estaba acostado allí mientras todos los demás dormían, cuando tuve una sensación tipo parálisis del sueño. No podía moverme ni nada. Había experimentado este estado una vez cuando era joven, y lo único que se me ocurrió hacer fue rezar. Empecé a decir la oración del Padre Nuestro en mi mente. Cuando estaba a mitad de la oración, la sensación se detuvo y simplemente intenté dormir de nuevo. 30 segundos después, vuelvo a caer en el mismo estado y de nuevo, no podía moverme. Así que empiezo a rezar de nuevo y otra vez, a mitad de la oración, se detuvo la sensación. En este punto, yo ya estaba aterrado. Literalmente duré asustado durante unos meses después de eso, al grado de que dormí en la misma habitación de mi madre durante aproximadamente un mes. Me llevó un tiempo entender lo que pasó esa noche, pero creo que se pudo tratar de algún tipo de entidad o demonio. Esta historia no ha terminado. Sucedió hace unos 2 años cuando me mudé a mi nueva casa, en la que todavía vivo hoy. Recuerdo que mi tía estaba de visita y ya era tarde, alrededor de las 2 de la mañana. Yo estaba tranquilo, jugando videojuegos, cuando escuché un ruido extraño a mi izquierda. Tenía puesto mis auriculares de juego, así que simplemente lo ignoré y seguí jugando. Cuando sentí haber escuchado el mismo sonido por segunda vez, esta vez desde detrás de mí, en la parte trasera de mi cama, me quité los auriculares para esperar y escucharlo nuevamente y descubrir de qué se trataba. Me quedé allí durante unos 2 minutos esperando. En eso escuché este sonido justo al lado de mí. Me asustó mucho, así que corrí hacia la habitación de mi madre y le dije que algo estaba haciendo ruidos en mi habitación. Ella me dijo que probablemente era el sistema de riego y salió a mirar. Recuerdo que volví al pasillo, a mi habitación y me quedé esperando a que mi mamá volviera a entrar, cuando en eso, escuché el sonido más fuerte en mi oído. Salí corriendo de mi casa llorando y asustado, mi madre pensó que me estaba volviendo loco. Recuerdo haber escuchado la voz otra vez mientras intentaba dormir y en mis pensamientos le decía que se fuera. No he tenido cosas locas que sucedan desde entonces, aunque a veces tengo parálisis del sueño. La experiencia más reciente fue sentir la presencia de una mujer en mi habitación y yo no podía moverme. No sé, todo esto fue inquietante para mí. Siempre he sido muy aventurera, así que tiene sentido que, cuando tenía tiempo libre, me subiera al coche y saliera a explorar. Me encantaba especialmente encontrar casas antiguas abandonadas. A mi esposo no le gustaba que hiciera esto completamente sola, siempre tenía miedo de que me metiera en problemas. Cuando veía un letrero de "prohibido el paso", lo consideraba una invitación, así que no sorprende que a menudo estuviera donde no debía. Un día, mientras conducía por antiguos caminos rurales, me topé con una antigua casa de campo abandonada, así que me estacioné en el camino de entrada. No había garaje ni cochera, así que mi coche estaba a la vista.
Esta antigua casa de ladrillos rojos estaba completamente tapiada, pero en un lateral había una abertura donde una de las tablas se había caído, así que me encaramé y me arrastré hacia adentro. Me encontré en un dormitorio. Por supuesto, estaba bastante oscuro, pero había grietas en las tablas que dejaban entrar suficiente luz como para moverse por la casa sin demasiada dificultad. Imaginen mi sorpresa al descubrir que todo en la casa seguía intacto. Según pude averiguar, estaba vacía desde la década de 1960, por lo que llevaba al menos 20 años en ese estado. Me pareció extraño que ningún joven hubiera entrado para hacer fiestas ni hubiera evidencia de una persona sin hogar, especialmente porque esta casa se veía fácilmente desde una autopista importante, y había una salida a poca distancia a pie. Se encontraba en una ciudad que tenía una gran población de personas sin hogar, como todas las grandes ciudades. La estancia tenía todos los muebles, lámparas, mesas y las habitaciones tenían armarios y camas de hierro, todo en la cocina junto con alimentos enlatados caseros, especias, platos, todo seguía allí. En el dormitorio por donde entré, había un inodoro portátil y me pregunté si alguien había estado enfermo. Tuve la sensación de que así era. Pasé horas allí mirando fotos y postales de la familia que había vivido allí. También había una gran cantidad de parafernalia católica, crucifijos en las paredes, cuentas del rosario y cosas por el estilo. Me resultó fascinante, y trataba de entender por qué la familia había dejado la casa de esa manera. Me sorprendió mucho cuando salí, cuántas horas habían pasado, pero lo atribuí a estar demasiado involucrada y perder la noción del tiempo. Nunca he llevado reloj, así que no era difícil creer que esto pudiera suceder. Además, esta casa no estaba muy lejos de mi casa, así que iba allí tan a menudo como podía para recorrer los terrenos, investigar los cobertizos y el retrete exterior. La bodega bajo la casa estaba llena de alimentos enlatados antiguos y verduras podridas. El olor, por supuesto, después de todo ese tiempo, era inexistente, así que realmente no era desagradable. Me preguntaba qué había sucedido allí. No sabía que la familia que era dueña de esta casa vivía a la vuelta de la esquina en la misma calle. Descubrí esto cuando me atraparon allí y me echaron. Los observé mientras se iban y vi a dónde iban. Ahora, cuando iba, miraba si estaban en casa antes de entrar. Así que semana tras semana, mes tras mes, volvía. Había tanto por explorar. Una y otra vez me atrapaban allí y siempre me echaban. Siempre me pregunté por qué nunca llamaron a la policía, pero nunca lo hicieron. Creo que sabían que estaba siendo perseguida, aunque en ese momento no era consciente de ello. Más tarde, después de explorar durante varios meses, empecé a encontrarme allí sin recordar cómo o cuándo había llegado. Pero cada vez que entraba, pasaban horas y horas, y cada vez que salía, siempre me sorprendía cuánto tiempo había pasado. Pensaría que había estado allí unas 2 horas, pero descubriría que habían pasado al menos 6 horas y que ya era de noche. Tenía que irme porque no había electricidad. Fui completamente poseída y me metí en la cabeza que quería comprar esa casa, así que le hablé a mi esposo al respecto sin revelarle nunca que había estado yendo allí. Se lo mantuve en secreto a todos, incluso a mi mejor amiga. Investigué y traté de obtener cualquier información al respecto. Descubrí que fue construida en 1910, pero no pude obtener más información. Incluso intenté hablar con las personas que eran dueñas de la casa, pero nunca me contaron nada y siempre me decían que me fuera. Nunca dañé nada y dejé todo como estaba. Nunca tomé nada de esa casa hasta que un día me sentí atraída por un viejo cesto de ropa verde tejido en muy buen estado, y como necesitaba uno en casa, lo tomé. Nadie lo extrañaría, ¿verdad? Ahora, había establecido una conexión.
Poco después de tomar este cesto, tuve un sueño. Una figura con capucha oscura se acercó a mí y dijo, ¿puedo entrar en ti y vivir el resto de mi vida? Respondí, si aceptara. ¿Cuándo podré vivir el resto de mi vida? Y la figura desapareció y me desperté. Creo que el cesto fue el catalizador de este evento. No debería haber tomado nada. La siguiente vez que fui a la casa, la habían demolido por completo. La casa y todos los edificios auxiliares habían desaparecido. No quedaba absolutamente nada. Ni un ladrillo, ni una tabla, ni siquiera los cimientos. La casa había sido derrumbada por completo. Estaba devastada y me preguntaba cómo y por qué lo habían hecho. La casa estaba en buen estado y podría haberse vendido. Había estado yendo allí 2 o 3 veces a la semana, así que no sé cómo lograron hacerlo tan rápido. Me pregunté si el sueño ocurrió después de la destrucción, pero no sabía lo que habían hecho y el cesto permitió que este espíritu viniera hacia mí. Guardé ese cesto durante varios años y siempre fui atormentada por lo que sea que había sucedido allí. Mientras lo tuve, no pude liberarme del espíritu que habitaba esa casa, aunque nunca tuve más sueños. Finalmente, me deshice de él porque sabía que mientras lo tuviera, nunca sería libre. No recuerdo cómo me deshice de él, pero no fue hasta entonces que finalmente fui liberada, pero esto duró años. Ahora soy mucho más cuidadosa sobre cuándo y dónde voy, y me tomaré el tiempo para evaluar el espíritu o espíritus conectados a estos lugares antes de entrar. Por favor, si estás explorando y encuentras un lugar así, no tomes nada, ya que no sabes lo que estás trayendo a casa. Y si has tomado algo de una casa así, deséchalo ahora, deséchalo ahora.